¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy en una nueva emisión de su programa Desde el Parlamento. Les saluda Karen Erazo Marenco. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre ese trabajo que realiza cada día, cada mes, cada año, cada semana, cada quincena, cada esfuerzo que hace cada trabajador del Fondo de Inversión Social de Emergencia. Ese trabajo que llega a miles de familias nicaragüenses hasta las zonas más recónditas de nuestro país. Y es precisamente para hablar sobre los ejes y líneas de acción de este año 2023, ese trabajo y proyectos de continuidad que estarán ejecutando en este año, que está con nosotros el compañero Virgilio Bravo Plata, director general del Fondo de Inversión Social de Emergencia FICE, a quien damos la bienvenida y agradecemos una vez más acompañarnos en este año. Ya no digo que inicia, que termina este mes, ¿verdad? Porque ya arrancamos el 2023 y vamos terminando el primer mes. ¡Qué rapidísimo! Bienvenido, gracias por estar con nosotros, compañero. Muy buenos días y muchas gracias, Karen, por ponernos en contacto con la población nicaragüense y para darle a conocer las perspectivas que tenemos para este año 2023. Bueno, estamos hablando de ejes, líneas de acción. Son trabajos, muchos trabajos que van a ejecutar nuevos, otros que son de continuidad, unos que quedaron pendientes del 2022, pero además trabajos que vienen realizando desde que inició esta nueva etapa de la revolución. Cuéntenos cómo están las metas que ustedes tienen planteadas en esos ejes de trabajo en este 2023. Así es, efectivamente nosotros el día de hoy vamos a dar a conocer las conexiones, no solo domiciliares que tenemos cuando hablamos de proyectos de agua potable y saneamiento, la palabra mágica son las conexiones domiciliares que tiene estos servicios esenciales, como dice nuestra compañera Rosario Murillo en sus alocuciones. Es decir, que nosotros los nicaragüenses de una u otra manera estamos siendo sujeto activo del desarrollo que garantiza la paz que vivimos en Nicaragua. Entonces, solo teniendo un gobierno que se preocupa por la gente, entonces también nosotros podemos hablar de proyectos, de obras, de desarrollo, etc. Entonces, la palabra conexión también está relacionada con el marco que a nosotros nos dirige, y es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza para el Desarrollo Humano. Es decir, ese es el marco de acción del cual se desprenden los programas sectoriales de agua potable y saneamiento a nivel urbano y rural. En el caso del Fondo de Inversión Social de Emergencia, su rol es el acceso, garantizar el acceso universal al agua potable y saneamiento con dignidad a las comunidades rurales. Entonces, de ahí se desprenden todas nuestras acciones. Nosotros el día de hoy vamos a dar a conocer también no solo lo que se ve físicamente, que es el chorrito, el chorro de agua que está llegando a la casa, sino también todo lo que hay alrededor de esto, como son las relaciones interinstitucionales. No lo podemos hacer solo, no lo podemos hacer solo como gobierno, también nos ocupamos de establecer coordinaciones con organismos no gubernamentales que están dispuestos a apoyar este Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano. Entonces, de todo eso vamos a hablar el día de hoy, Karen, e iniciamos con una presentación que trajimos donde damos a conocer 4 ejes de trabajo que son los que se desprenden, digamos, de los 12 grandes ejes de trabajo que tiene el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Y uno está relacionado, el primero está relacionado con la cobertura. Ahí podemos ver en esa lámina que estos ejes, como te decía, están derivados de los lineamientos y las políticas que tenemos como gobierno nacional, y es el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza. Entonces de ahí se desprenden cuatro ejes, y estos ejes están relacionados con la cobertura, con las relaciones interinstitucionales, con la cadena de sostenibilidad. Hay que, la siguiente diapositiva, con la cadena de sostenibilidad y también con el fortalecimiento institucional, donde
como mencionabas vos, ahí intervienen todos el gobierno nacional, los servidores públicos del FICE, las coordinaciones que establecemos con los municipios, y además cuando hablamos de los municipios también estamos hablando de una unidad que la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento, que se encarga pues de establecer las coordinaciones, las comunicaciones comunitarias. Entonces vamos a iniciar pues con el primer eje de trabajo que está relacionado con la cobertura, donde nosotros hablamos de agua potable, saneamiento con dignidad, y también tomamos en cuenta a las familias y el respeto que debemos de tener a nuestra madre tierra. Vamos a la siguiente, por favor, para que apoyemos aquí parte de lo que está. Bueno, ahí está la siguiente lámina. La primera diapositiva, y ahí tenemos las dos primeras grandes líneas de trabajo. Este año, y haciendo una conexión con el año pasado recordad que también vinimos aquí al último programa del año, y donde vamos a conocer, digamos, el resumen de lo que habíamos hecho. Hablábamos de 24 proyectos que se habían ejecutado, que entregamos a la familia nicaragüense. Hoy estamos hablando de 19 que vamos a entregar este año de agua potable, y también otros 19 relacionados con el tema de saneamiento. Y en estos nosotros vamos a tener, en agua potable vamos a tener más de 9.300 conexiones domiciliares y protagonistas, y más de 15.000 en saneamiento. Vamos a estar atendiendo 32 comunidades y vamos a tener más de 3.000, casi 3.700 conexiones domiciliares, pero además se agregan las conexiones que tenemos en las escuelas, en los puestos de salud, en las casas comunales, en las iglesias evangélicas, etcétera. Entonces también vamos a tener conexiones o soluciones de saneamiento, más de 1.800 en lo que lleva estos 19 proyectos. Pero también... Y me gustaría hacer una pausa ahí, y no quiten la lámina, por favor, compañeros, porque ver números y uno dice, qué tan grande es 9.331 o 32 o 3.696, casi 4.000, pero qué tan importante es que tan solo se ejecute uno de esos proyectos para restituir un derecho a una familia en zonas rurales de nuestro país. Así es, debemos tomar en cuenta por las vicisitudes por las que pasan la gente en las comunidades rurales. Una familia, y sobre todo una mujer, que es en las comunidades rurales la que se encargan de garantizar de que no falte el agua, son las mujeres, son las madres, son las esposas, podríamos decir, con ese triple rol. Y además se le agregan siempre generalmente las niñas y los niños. Esa es la cultura que tenemos acá. Las mujeres, las niñas, los niños son los que se encargan de abastecer el hogar cuando no hay agua. Y a veces tienen que trasladarse a 300, 400, 500 metros para ir a buscar el vital líquido para después hervirlo, porque también hay gestión comunitaria las familias realizan gestión comunitaria en el tema del agua. Entonces ya llegó la información de que para consumirla tiene que estar con algunas gotitas de cloro, esa agua que van a traer, o la hierven en algunos casos. Entonces imagínate, 300, 400 metros son las mujeres, son las niñas y los niños. Ese es el primer impacto donde apuntalan estos proyectos. Ya no digamos en 3.696 familias, como decimos. Es decir, esta familia, vos no te imaginás el regocijo cuando estos procesos duran cerca de un año, el proceso de ejecución, desde que inician con el zanjeo, con la organización, porque aquí tiene que haber mucha organización donde eligen un liderazgo comunitario, que es el Comité de Agua Potable y Saneamiento, donde todos los miembros de esta familia todos los elementos de la familia son miembros de este comité, pero eligen una junta directiva que lo hacen de manera voluntaria, y ahí está la participación también de las mujeres. Entonces, el impacto es creciente de manera progresiva, y nosotros apuntamos hacia la familia, hacia las mujeres, hacia los niños y los niños, porque más adelante nos vamos a dar cuenta, por ejemplo,
de que cuando nosotros hacemos inversiones en agua potable, Karen, cuando hay una inversión en agua potable, nosotros impactamos en la reducción de la pobreza, impactamos en la salud de los niños y las niñas y todos los miembros de la familia, impactamos en la mejoría en la calidad de los alimentos que se consumen. También impactamos en la educación. Fíjate que las estadísticas dicen de que cuando no hay agua potable en una comunidad rural, hay cerca del 16% de los niños que no van a la escuela porque la prioridad es ir a buscar el agua. Entonces nosotros también impactamos en que la participación, la presencia de los niños en escuelas, que no deben de salirse de la escuela, no deben de faltar a la escuela, tiene que haber una asistencia permanente en la escuela. Entonces también cuando hay inversiones de agua potable también coayuda pues para que los niños se garantice la presencia en la escuela. Pero también cuando hay agua potable en un hogar, hasta se mejoran las relaciones entre las parejas, las relaciones adulto-niño, adulto-joven, porque hay conflictos, es decir, se generan una serie de... Cuando hay carencia del vital líquido del agua, entonces no solo es para consumirla, sino es para la cocción de los alimentos, pero también para la ropa que hay que lavar. Y todas esas cosas a veces se convierten en un conflicto cuando la madre está buscando cómo darle de comer a los niños están presionando, etc. Entonces, imagínate pues el impacto. Entonces estábamos hablando de 19 obras que se van a finalizar y estas 6 obras que están ahorita en la imagen, de que van a iniciar, pero no van a finalizar, pero nosotros vamos a tener en el 2024, vamos a tener inaugurados esos 6 proyectos que son importantes. Entonces estamos hablando de 19 más, 25 proyectos que van a estar caminando durante este año, que unos finalizan y otros van a estar en proceso de desarrollo. Entonces, además agregamos un macroproyecto, es decir, a esos 25, este otro gran proyecto. Fíjate la envergadura que tiene este proyecto, porque estamos hablando de que va a impactar en 3 municipios, va a impactar en más de 6 comunidades y van a haber más de 2.500 familias que van a protagonizar esta inversión. Es un gran proyecto. Es importante señalar de que nosotros tenemos una brecha de cobertura nacional de agua potable, de que la encontramos en el 27 y hoy la tenemos en el 55%, y al finalizar este periodo del gobierno del comandante Daniel en el que estamos, nosotros vamos a llegar al 67% y cuando termine el 2030 nosotros vamos a estar en 76%. Es fácil estos números, aparentemente quedamos un poco cortos en relación a que el 100% de la gente debería de tener agua. Sin embargo, el costo de llevar agua potable y saneamiento rural no es nada fácil. No es solo por los recursos económicos, sino por las vicisitudes por las que se pasa para llevar los materiales, para contratar incluso a las empresas, cuando a veces, porque son lugares recónditos, la gente no quiere participar, pero nosotros tenemos una misión del comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo, de que nadie se debe quedar atrás sin el vital líquido. Esa es una consigna que se lanzó desde el 2007. Y últimamente el comandante dijo de que con menos recursos tenemos que hacer más obras y en el menor tiempo posible, para que esa brecha la logremos cerrar también progresivamente. Entonces hay una serie de estrategias. Esto que vemos ahí en la imagen es una de las estrategias. Es decir, grandes proyectos, hacer grandes proyectos que tienen que ver con un solo proceso desde el punto de vista fiduciario, y nosotros vamos a llegarles más rápido a la población. Esta es la 4ª línea de acción que tenemos. Una 5ª línea de acción es preparar las condiciones, siguiente lámina, es preparar las condiciones para la ejecución. Y cuando nosotros hablamos de preparar las condiciones es que tenemos que formular los proyectos, tenemos que hacer los estudios, los diseños. Y entonces allí ya tenemos aprobado por una fuente de financiamiento 3 grandes proyectos similares al anterior que mencionaba, pero el otro ya está listo para la ejecución. Estos ya van a iniciar el proceso de formulación. Y estamos hablando de 3 iniciativas donde vamos a tener un impacto en 28 comunidades y donde hay más de 17.000 protagonistas. Es decir, los impactos que va a tener este proyecto es significativo en temas de reducción de la pobreza y todo lo que te mencionaba
para que la gente tenga el vital líquido en sus hogares. Entonces estos macroproyectos, imagínate que solo en Chacaraseca, en León, vamos a tener 12 comunidades que van a estar abastecidas con este sistema. Vamos a tener en Villa El Carmen y San Rafael del Sur, en esos dos municipios vamos a tener un macroproyecto donde también van a haber otras 12 comunidades. Y en Morrito, allá en Río San Juan, vamos a estar abasteciendo con este sistema el casco urbano y 3 comunidades rurales aledañas. Pero además de estas 3 formulaciones grandes, con ese enfoque de cuenca, nosotros tenemos la sexta línea de acción, siempre relacionada con la formulación. La siguiente diapositiva es que estamos hablando de que en este año vamos a tener 50 proyectos, ahí los tenemos, 50 proyectos finalizada la formulación, y vamos a iniciar en los procesos de ejecución, por supuesto, la colocación de los recursos para estos 50 proyectos por parte de nuestro gobierno, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Imagínate el impacto, en 50 proyectos vamos a tener más de 27,000 protagonistas, más en agua potable y también 19,000 en saneamiento, y vamos a estar hablando de más de 40 comunidades rurales. Entonces ahí a eso le agregamos, no podemos dejar a la costa Caribe. La siguiente diapositiva está relacionada a la costa Caribe Norte, la costa Caribe Sur, y ahí tenemos 18 proyectos en 13 municipios. Ahí vamos a tener más de 25,000 protagonistas. Aquí las condiciones, para que tengas una idea, cuando nosotros iniciamos en el 2007, pues había casi una situación complicada en la costa Caribe. Nosotros ya estamos por el 22% de cobertura, y nosotros con estos proyectos vamos a ir también cerrando la brecha, pues porque la costa Caribe Norte y Sur tienen su propia cosmovisión. Nosotros tenemos una estrategia diferenciada, con igualdad de oportunidades que debemos de tener todos los nicaragüenses, pero ahí con un énfasis, pues porque tenemos una deuda histórica con ellos. Entonces nosotros también vamos a impactar positivamente. Ya lo estamos haciendo. Sin embargo, ahí tenemos que hacer mayores inversiones de esfuerzo y recursos en el tema de agua potable y saneamiento. A nivel rural ya está avanzando, a nivel urbano está avanzando mucho, pues en las grandes ciudades de las costas del litoral atlántico, nosotros lo estamos haciendo lo nuestro a nivel rural. Y ahí pasamos nosotros al siguiente eje de trabajo. Cuando hablábamos de el fortalecimiento, la articulación efectiva y las alianzas estratégicas, es decir, estas son las condiciones que nosotros vamos a tener en cuenta para lograr lo primero, todo el eje de trabajo anterior. Nosotros necesitamos tener una relación muy vinculante con otras instituciones, pero también con otras organizaciones no gubernamentales que, como te decía, hemos tenido mucha química, podríamos decir, desde el punto de vista estratégico, pues para lograr avanzar en este tema. Y tenemos una instancia interinstitucional que es la COMISACH, que es la Comisión Interinstitucional Sectorial de Agua Potable y Saneamiento e Higiene. Ahí estamos más de 10 instituciones del Estado que de una u otra manera tenemos que ver con el tema del agua, el saneamiento, la higiene, la conservación del medio ambiente, etcétera. Estamos hablando de la Autoridad Nacional del Agua, que después vamos a hacer un énfasis específico. Estamos hablando del Marena, estamos hablando del mismo ENACAL, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, estamos hablando del INETER y otras instituciones, el INIFON, básico para nosotros, las coordinaciones con el INIFON. Con todo ello, ahí en una mesa hay 4 temas que se generan ahí, y una de ellas está relacionada con el saneamiento, otra con la higiene, otra con la calidad, otra con la gestión integrada de los recursos hídricos. Entonces todas estas comisiones o subcomisiones, y la específica que tiene que ver con agua y saneamiento, nosotros ahí en esa mesa
se ha elaborado, se ha fortalecido una estrategia general de agua potable y saneamiento para este periodo y vamos a profundizar los estudios sobre esto. También vamos a iniciar un proceso ya de presentación a nuestras autoridades nacionales sobre un plan nacional de saneamiento que iniciamos en el segundo semestre del año pasado y ya tenemos un documento borrador y ya vamos a dar a conocer este plan para buscar los recursos. Y también con esta comisión hablamos de la sostenibilidad, cómo hacer sostenible desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista económico, que los sistemas tengan una duración de más de 20, 25 años como están dados. Entonces ese es el FICE y su relación con la Comisage. En una segunda diapositiva tenemos el énfasis que te mencionaba, el FICE y la Autoridad Nacional del Agua. Nosotros tenemos afinidades, el ANA es el ente regulador de tanto lo urbano y lo rural en temas de agua, potable y saneamiento para la población, pero también son los reguladores de algunas empresas que utilizan el agua para otros fines, para fines industriales, para fines productivos. También el ANA, la Autoridad Nacional del Agua, está regulando que tiene que haber un ordenamiento del uso del agua. Por lo tanto, en el tema del consumo humano, el agua potable, hay una serie de iniciativas que tenemos con la Autoridad Nacional y sobre todo hemos encontrado una que es valiosa para nosotros, es de qué manera los comités de agua potable y saneamiento que tienen 5 o 10 años atrás, tenemos que rehabilitarlo, tenemos que ponerlo al día con la información, con los temas que hay ahorita. Estamos hablando de cambio climático, cómo generamos nosotros también dentro de esos segmentos poblacionales donde nosotros intervenimos, también nosotros generamos alianzas a nivel de las comunidades con otros actores para que la educación, la sensibilidad, la prevención de desastres naturales, que también vamos a verlo anteriormente, nosotros también ahí coincidimos. Entonces con el ANA nos fortalecemos a los CAPS y les damos acompañamiento, pero también con la generación de algunas gestiones nosotros podemos dotar de algunos implementos y de otros recursos pues para que los sistemas se puedan rehabilitar. Eso es con el ANA, pero también con el SINAPRED, que es la siguiente diapositiva. El SINAPRED no es una instancia que está aislada. Hay una alianza interinstitucional, local y comunitaria para que este sistema se active cuando hay una situación de desastre natural. Entonces nosotros tenemos también una línea de trabajo con el SINAPRED para la prevención, desarrollamos capacidades en nuestros servidores públicos, pero también eso lo trasladamos a las comunidades para que ellos se activen a la hora de una situación, para que también haya una respuesta inmediata y oportuna. Una cuarta diapositiva, o que es una línea de trabajo, tiene que ver con la RASNIC. Es la red de agua potable y saneamiento a nivel de Nicaragua. Aquí es digamos, una ONG donde se articulan más de 20 organizaciones no gubernamentales y también algunas instituciones para darle salida a todos los temas relacionados con el agua potable y el saneamiento. Con la RASNIC yo puntualizo, existe por ejemplo, o está integrado el Centro SMART. El Centro SMART es una ONG que se encarga de brindar capacidades a jóvenes que están en las universidades, a los comités de agua potable y saneamiento, a las unidades municipales de saneamiento, a otros actores que están relacionados con el tema del agua potable. Y con ellos tenemos una iniciativa muy bonita, Karen, en la Guinea. Hay 2 comunidades de que nosotros le instalamos en Jerusalén y en San Juan, le instalamos unos sistemas de saneamiento con arrastre hidráulico, es decir, la gente allí utiliza el inodoro y también allí se acumula los lodos fecales que le llamamos nosotros. Entonces, allí con esta iniciativa, con el Centro SMART, en los próximos días vamos a tener un proyecto donde las comunidades van con la dotación de algunos equipos,
se van a encargar de transformar esos lodos fecales y convertirlos en fertilizantes para que sean ingresos para el Comité de Agua Potable y Saneamiento. Una bonita estrategia, es una iniciativa generada desde la comunidad que nosotros vamos a dar a conocer en algún momento. Pero también allí con la RASNIT nosotros nos articulamos dentro de la Comisach que mencionábamos anteriormente, y ahí vemos donde otras organizaciones, donde nosotros establecemos una especie de convenios de colaboración, donde ellos tienen algunos recursos para formular algunos proyectos, incluso algunos hasta para ejecutar. Entonces nos articulamos, nos ponemos de acuerdo, establecemos un convenio de colaboración, hay un mecanismo para hacer eso, y ellos están muy contentos. Ya lo hicimos con Water for People, por ejemplo, una ONG con presencia a nivel de Centroamérica, y tenemos cerca de 8 iniciativas de este tipo también con otras ONG. Es importante señalar de que el compromiso que tenemos, y lo van a conocer a través de diferentes foros, nos permite tener también establecer con los organismos multilaterales de cooperación, y allí, por ejemplo, la UNICEF, nosotros tuvimos recientemente unos recursos, nos proveyeron de algunos recursos para dotar a las comunidades rurales de unos clorinadores. Es decir, es unos equipos especializados pues para que el agua que consume la gente vaya con calidad. Entonces, solo se logra este tipo de acciones, solo se logran cuando tenemos una articulación, cuando tenemos una planificación ordenada, cuando vemos de que hay una participación de nuestro gobierno de reconciliación, unidad nacional, pero también lo hacemos con estas alianzas, porque a veces se dice que como que no queremos saber nada de la ONG. No, al contrario, aquí nosotros tenemos estas acciones concretísimas con toda esta gente, y hay sistematización, es decir, se ha escrito, hay documentos donde podemos probar de que estas alianzas, cuando son proactivas, porque a veces lo que tuvimos en algún momento eran organizaciones reactivas, es decir, que sencillamente se opusieron al progreso y desarrollo que llevábamos con un buen ritmo. Antes del 2018, entonces ellos tomaron algunas acciones de manera reactiva, entonces nosotros sencillamente pues se vincularon, y ahora identificamos de que hay otras que son genuinas, que realmente están pensando por los derechos humanos, por los derechos de la gente en el campo, en las comunidades rurales, y entonces ha sido muy significativo el esfuerzo que hemos articulado con ellos. Compañero Virgilio, interesante toda la exposición que ha realizado, y con estas láminas no es solamente ver el tema de los números como lo mencionábamos anteriormente, sino que hay un plan bien ejecutado, un plan que está en base al Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, el impacto de reducción de la pobreza que va a tener la ejecución de todos estos proyectos, que va a impactar en la salud, la educación, el trabajo, además en específico especial que se realiza en la costa caribe nicaragüense, en los pueblos afrodescendientes de nuestro país, un plan nacional de saneamiento, también el trabajo que ejecutan con el ANA, con la Autoridad del Agua, y por supuesto esa gestión comunitaria, ese trabajo comunitario que realizan en todas las zonas rurales de nuestro país. Vamos a hacer un corte y vamos a regresar con más información aquí en Desde el Parlamento.
hay más trabajo que hacer, hay más personas, más familias a las que hay que restituir el derecho. Nos gustaría continuar, si aún tenemos algunas láminas pendientes, compañeros, lo escuchamos. Así es, nosotros también, siguiendo el orden de las láminas, ahí vamos a encontrarnos de que un aliado estratégico para las acciones que nosotros emprendemos tiene que ver los gobiernos municipales. Entonces, ya mencionábamos al FICE y su relación con la Autoridad Nacional del Agua, lo hacíamos con el SINAPRED, con organizaciones no gubernamentales, pero un aliado para nosotros son las alcaldías, los gobiernos municipales. Y ahora, como decía, son 153 municipios donde cada uno de esos municipios tiene 3 prioridades en cañería, en la tubería, como decimos nosotros. Y ahorita estamos nosotros en función de la primer prioridad. Y ahí ya se incorporan estos municipios. Siempre han estado presentes las comunidades con la presión del agua, pues, porque esto es una cuestión bastante complicada, pues, el no tener agua potable y saneamiento. Entonces, en las alcaldías, a través de las coordinaciones que establecemos con el INIFON, nosotros vemos también en cada alcaldía está esa unidad municipal de agua y saneamiento. En algunos lugares es una dirección. Ahí estamos hablando de unidades. En la mayoría de los municipios hay un especialista que tiene que ver con el agua. Este se encarga de velar para que en todas las comunidades rurales no haya no se quede una sin que hayan acciones para que en algún momento se llegue a ejecutar un proyecto de agua potable. Para eso tiene que hacer una serie de actividades, monitoreos, tiene que haber información. Nosotros tenemos, más adelante vamos a hablar del CIASAR. Entonces, ellos tienen una serie de acciones y que nos van a estar demandando a nosotros esas acciones. Y además, sobre todo, esa interacción con las comunidades. Entonces, nosotros en las comunidades, cuando hablamos de las comunidades, es cuando ya está un comité de agua potable y saneamiento. Este comité de agua potable y saneamiento necesita tener capacidades desarrolladas en temas de administración, de todo lo que genera llevar una cuenta de ahorro, hay un cobrador que se encarga se establece una tarifa, entonces esa tarifa tiene que ser enterada en esa instancia comunitaria y se tiene que administrar de manera transparente, dar a conocer a la población todos los meses cómo está el comportamiento, dónde hay nuevas conexiones que tengan que desarrollar, dónde se tiene que invertir con los recursos que se recuperan. Pero también ahí se les da capacidades para la operación de los sistemas y el mantenimiento de manera permanente. Entonces, esos temas son claves y eso lo estamos coordinando con el INATEC, por ejemplo, en algunos casos. Aquí entramos en el tercer eje estratégico y este está relacionado a cómo el FICE se vincula con la gente, con las comunidades. Nosotros tenemos una figura que es la que operacionaliza las acciones que nosotros planificamos desde el FICE. Estamos hablando de los gestores territoriales, personas que están identificando la problemática que hay en las comunidades, las coordinan con el gobierno municipal, la escalan a nivel nacional y entonces de ahí se convierten en acciones de capacitación donde nosotros vamos conformando la demanda. Cuando hablamos de la identificación de la demanda, no solo ya sabemos nosotros dónde es que no hay, qué comunidades carecen del vital líquido, entonces ellos comienzan a elaborar la famosa ficha perfil que le llamamos y comienza a generarse la gestión para llevarle el agua a esa gente. Entonces, y hay un acompañamiento permanente de estos gestores y gestoras territoriales, porque aquí hay arquitectos, aquí hay ingenieras e ingenieros, que también hay servidores públicos especialistas en medio ambiente y los recursos naturales, es decir, con el enfoque ambiental, y también tenemos servidores que tienen el enfoque social, es decir, todos tienen el enfoque social, pero hay algunos especialistas, y esos son los gestores que tienen vínculos con los políticos de la localidad, del territorio, de la municipalidad, etcétera. Incluso identifican qué ONG están allí para sumarla al esfuerzo. Entonces, la gestión del
de estos profesionales, de funcionarios del FICE, es clave pues para que nosotros tengamos de manera permanente el accionar en las comunidades, en un municipio y a nivel nacional. Una segunda diapositiva nos habla del enfoque que nosotros brindamos a las acciones que nosotros desarrollamos. Hay como un eje transversal, todas las cosas nosotros debemos tener, tomar en cuenta la equidad de género. Cuando te mencionaba al inicio de que a veces esta responsabilidad a veces recae en las mujeres, en las niñas y los niños, nosotros también hay un énfasis ahora donde decimos de que tiene que haber igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, pero también igualdad de responsabilidades para que no solo las mujeres, sino que los hombres también tengan conciencia de la importancia de tener el agua en el hogar. Entonces también hay una participación de las mujeres, nosotros resolvemos esa necesidad práctica. La ausencia del vital líquido genera conflictos, decíamos, cuando llevamos el agua, entonces nosotros resolvemos una necesidad práctica, que es tener agua. Pero no nos quedamos ahí, sino de que insistimos en que en los diseños tiene que haber, en los estudios de formulación tiene que estar claro de que el hecho de llevar el agua potable, el saneamiento con dignidad a las comunidades rurales, tiene que también ser un interés estratégico para las mujeres. No basta que le llevemos el agua, tiene que estar dentro de la casa, tiene que ser con suficiente cantidad de agua para que haya también calidad y que haya continuidad en el servicio. Esos 4 elementos sumados representan agua segura para la familia, pero sobre todo agua que tengan las mujeres accesibles para que ellas puedan disponer de su tiempo para otras actividades que a veces no lo tenían porque tenían que ir con el motete de ropa, como decimos nosotros, sí, a ir a lavar y a traer el agua. Entonces ahora ellas están ocupando su tiempo para muchas otras cosas, es decir, incluso ahora tienen tiempo para darle mayor atención a los niños y a las niñas, que a veces era limitado. Entonces eso es un interés estratégico de nuestro gobierno. Es decir, no es solo que esté la participación en igualdad de oportunidades hombres y mujeres. Si en un comité de agua potable hay 5 o 7 miembros, que la mitad sean mujeres, no basta eso, sino que también tengan algunas condiciones ventajosas en relación a la carencia del vital líquido. Cuando no hay una problemática. Cuando hay, entonces nosotros no solo se lo llevamos, sino que también las condiciones esas, de que debe estar dentro de la casa, de que debe haber un ambiente de que también ellas puedan usar el tiempo del ocio para otras actividades que antes no lo tenían. Y eso es calidad de vida también para las mujeres, por supuesto para la familia y para la comunidad. Específicamente dentro de las acciones que nosotros desarrollamos, tenemos una metodología muy interesante que incluso es acogida por otras organizaciones, por otras instituciones, incluso fuera del país. Estamos hablando de la metodología FEXA, Familia y Comunidades Saludables. Esto lo venimos desarrollando desde hace mucho tiempo y coincide de que estos temas están relacionados a cómo prevenir de algunas situaciones higiénico-sanitarias. A propósito del tema del COVID y todo eso, nosotros ya venimos desarrollando estas metodologías para desarrollar capacitaciones, capacidades en la familia. Hay una serie de temas relacionados pues con el uso del agua y donde también intervienen las comunidades y también el tema del medio ambiente. No podemos tener el agua por sí y no cuidar el origen de donde viene, no cuidar la fuente, no reforestarla. Estamos coincidiendo con el Plan Nacional de Reforestación, entonces estamos trasladando también todas estas capacidades para que la gente tenga esa conciencia sobre el uso del agua y de dónde viene. Y para eso nosotros tenemos un sistema donde identificamos de manera virtual, si es posible, dónde está la problemática en las comunidades. Nosotros ahí tenemos que actualizarlo cada cierto tiempo, estos sistemas, porque las comunidades van creciendo, las familias van creciendo y tenemos que tener como una especie de censo a primera vista.
Eso es el CIASAR. Este también es un sistema que es utilizado por las fuentes de financiamiento, por otras instituciones y donde prácticamente ahí tenemos como el censo de la población. Ahí tenemos que desarrollar capacidades en los técnicos, en la gente para el recojo de la información, y lo importante del sistema de agua y saneamiento, del sistema de información, es de que nos ayuda pues a tomar decisiones al gobierno nacional, a las municipalidades también. Hay una siguiente diapositiva. Está relacionada con el cuarto eje y estamos hablando de las últimas tres diapositivas. Nosotros tenemos un sistema de planificación anual, multianual, de mediano y largo plazo, y eso está sustentado en los manuales de organización y funciones que tenemos todos los funcionarios públicos, pero también con ese enfoque de servicio a las comunidades, donde tiene que haber transparencia en el uso y manejo de los fondos que son colocados a nivel de las comunidades, pero también que son administrados por el FICE. Tenemos nuestros manuales de proceso y procedimiento y todos los manuales que están relacionados pues hasta que se llegue a la firma de un contrato para que una empresa inicie los procesos de ejecución. Pero hay otra que está relacionada con la gente. La siguiente diapositiva, estamos hablando de los recursos humanos. Nosotros hacemos una encuesta para determinar la gestión del desempeño todos los años, donde ahí se identifican acciones de capacitaciones, de cualificación de técnicos. Nosotros hacemos una encuesta de clima laboral todos los años y se convierte también en un plan de acción pues, para la mejora continua, y después eso contribuye pues, para que tengamos un ambiente de reconocimiento del esfuerzo que realizan los compañeros y compañeras servidores públicos. Hacemos reconocimiento al final del año y es un ambiente de armonía, de equilibrio entre los recursos, porque todos quisiéramos tener todos los años tener mejores condiciones laborales. Nosotros las garantizamos en la medida que sea lo posible. Y la última está relacionada a este esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy. Es a través de las relaciones públicas, nosotros dar a conocer a la población de las acciones que hacemos como Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en temas de agua potable y saneamiento. Nosotros tenemos redes a nivel de las plataformas virtuales, y nosotros divulgamos todas estas acciones, porque no puede ser que solo quede como escondida, y aquí hay muchas cosas que hacer. Nuestro gobierno está empeñado en llevarle estos servicios esenciales a la comunidad, pero también otras comunidades tienen que darse cuenta de lo bonito que es ver a la gente, reflejado en el rostro de la gente, la alegría cuando estamos inaugurando un proyecto. Y eso como que les sirve, los anima a otras comunidades para organizarse, para preparar las condiciones para un nuevo proyecto. Ese es el quehacer, las perspectivas que tenemos para el 2023, Karen, y creemos nosotros que con la ayuda de Dios y en la voluntad política de nuestro gobierno, el comandante Daniel, la compañera Rosario, nosotros vamos a lograr estas metas que tenemos plasmadas en el 2023. Ahí en ese mapa vemos cómo va a estar activado nuestro quehacer a nivel nacional, en todo el país prácticamente. Van a estar en todo el país con una hermosa estrategia de trabajo, con ejes planificados especialmente para restituir los derechos de las familias nicaragüenses y destacar ese vínculo que tiene el FICE con las comunidades, ese enfoque de equidad de género que también plasman dentro de esta estrategia de trabajo de cara a este 2023, y además en especial cómo identifican la problemática de cada comunidad para llegar de la mejor manera. Vamos a hacer un último corte informativo y regresamos en la recta final de Desde el Parlamento.
programa desde el Parlamento, decirle pues, compañero Virgilio, que con todo este trabajo, desde nuestro punto de vista personal, ¿verdad? Deseamos que se ejecute tal cual, ¿verdad? Porque van a llegar, como lo vimos en el mapa, a todo el país. Un trabajo grande que van a hacer este año. Sí, muchísimas gracias por esta oportunidad y a nosotros nos satisface también ponernos en contacto con la población. La gente nos ve y entonces nos dice, ¿y con nosotros cuándo? Bueno, hay que tener un poco de calma. Nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, el comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo cumple con lo que promete y esto es un plan que se genera no en un año, es un proceso y estamos seguros que nosotros vamos a cumplir con los compromisos que tenemos para este y para el mediano plazo. Entonces, muchas gracias y próximamente estaremos aquí con las próximas inauguraciones dando a conocer pues la satisfacción de la gente cuando ve que llegó el agua, como decía. Bueno, siempre bienvenido a esta su casa desde el Parlamento, esta su casa Canal Parlamentario. Muchísimas gracias, Karen. Bueno, a ustedes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Los esperamos mañana, si Dios así lo permite.